El turno de noche en aquel almacén abandonado siempre fue una prueba de paciencia y resistencia al aburrimiento. Las sombras se extendían largas e inmóviles bajo los neones que parpadeaban con un zumbido constante, como insectos atrapados. Mi rutina era un círculo perfecto: revisar las puertas, recorrer los pasillos entre montañas de cajas polvorientas, mirar las pantallas de seguridad hasta que los ojos me ardían. La soledad era el único compañero, un silencio tan denso que casi se podía palpar. La primera noche que ocurrió algo lo atribuí al cansancio. En la pantalla del monitor 4, el que cubría el pasillo principal, una figura cruzó de un extremo al otro. Una silueta encorvada, demasiado rápida, demasiado fluida para ser humana. Me levanté de un salto. La silla chirrió contra el suelo de cemento. Al llegar al lugar, solo encontré el aire frío y quieto y el polvo intacto sobre el suelo. Decidí que había sido un sueño, un efecto de la fatiga. Pero se repitió, y cada vez fue más tangible. Empecé a oír los pasos. No eran los míos, eco de mis propias pisadas, sino otros que venían de direcciones imposibles, acompasados y pesados, como si alguien arrastrara los pies por el cemento. Los oía detrás de mí, pero al darme la vuelta, solo veía el vacío alargado del pasillo, iluminado por una luz que parecía haberse vuelto más tenue, más amarillenta. El frío dejó de ser el frío habitual del lugar para convertirse en un gélido abrazo que se colaba bajo mi chaqueta, un frío que nacía de dentro. La noche del quinto día, las cámaras comenzaron a fallar. No era un fallo técnico. En las pantallas, mi propia imagen, sentado en la sala de control, aparecía distorsionada. A veces me veía con la cabeza girada hacia la cámara, en un ángulo antinatural, sonriendo con una expresión que no era la mía. Otras veces, detrás de mi silla, se adivinaba una forma oscura, una mano descarnada posada en mi hombro. Yo, en la realidad, sentado allí, no sentía nada, solo el pánico, un animal vivo arañando mis entrañas. El clímax llegó una madrugada de lluvia fina. El monitor principal se llenó de estática, y cuando la imagen volvió, mostró la sala de calderas, un lugar sellado por una cadena oxidada desde hacía años. Allí, en el centro del cuarto, había algo, una aglomeración de sombras que palpitaba, que respiraba, y tenía ojos. No eran ojos, sino ausencias más profundas que la oscuridad circundante, y sin embargo me miraban a través de la pantalla, atravesando la distancia y el cemento, clavándose directamente en mí. Sentí como ese roce glacial trepaba por mi espinal dorsal, como un susurro sin voz, pero lleno de significado, invadía mi mente. No eran palabras, era una promesa. La promesa de que ya no estaba solo, de que nunca más lo estaría, de que algo se había fijado en mí, algo hambriento de mi atención, de mi miedo, de mi calor vital. No lo pensé. Mi cuerpo actuó por instinto de supervivencia. Apagué los monitores de un golpe. Cogí mis llaves y mi abrigo y salí caminando, luego corriendo, hacia la puerta principal. La lluvia me golpeó la cara, fría y real, un bálsamo después del aire viciado y opresivo de adentro. No miré atrás. Subí a mi coche con las manos temblorosas y conduje sin rumbo, solo para poner kilómetros de distancia entre yo y aquel lugar. Al amanecer,
Desde un motel barato, envié un correo electrónico de renuncia. No di explicaciones. Ninguna explicación habría sido creíble, excepto la verdad. Y la verdad sonaba a locura. Dejé las llaves en un buzón y cambié mi número de teléfono. Pero algunas noches, cuando el silencio de mi nueva habitación se vuelve demasiado profundo, creo oír el zumbido de aquellos neones. Cuando cierro los ojos, a veces veo, por un segundo, la estática de la pantalla antes de que se forme la imagen. Y sé, con una certeza que hiela la sangre, que renunciar al trabajo no fue suficiente, porque lo que sea que habita en aquel almacén no se quedó allí, se desprendió de las sombras y me siguió. Ahora vive en los márgenes de mi visión, en el susurro de la tubería cuando la casa se enfría, en la forma que a veces adivino en el rincón oscuro del dormitorio, esperando, solo esperando a que la noche sea lo suficientemente larga y mi miedo lo suficientemente dulce para mostrarse de nuevo por completo. Durante años he trabajado como vigilante nocturno en un edificio antiguo, uno de esos que aún conservan la arquitectura pesada y silenciosa del centro histórico de la ciudad. Con el tiempo, aprendí a convivir con el eco de mis propios pasos, con el sonido del viento que se cuela por ventanas mal selladas y con el murmullo lejano del tráfico nocturno. Nada me sorprendía ya. O al menos, eso creía. Esa noche, el turno comenzó como siempre. Un café tibio, una linterna revisada 3 veces y un recorrido habitual por los pasillos. El edificio tenía 6 pisos, pero el quinto siempre me incomodaba. No por nada concreto, sino por una sensación persistente, como si el aire ahí fuera más pesado. Desde hacía meses evitaba pasar más tiempo del necesario en esa planta, aunque nunca me atreví a decirlo en voz alta. Al subir por las escaleras sentí un frío diferente, no el típico de la madrugada. Era un frío que parecía colarse por la piel y quedarse atrapado por dentro. Me obligué a continuar. Los pasillos estaban más oscuros de lo habitual. Las luces parpadeaban desde que las instalaron, pero aquella noche apenas daban un brillo tenue. Avancé sintiendo el latido en mis oídos. Al llegar a la mitad del pasillo, escuché lo que primero pensé que era el crujido de la madera, pero el edificio era de concreto. El sonido se repitió, más fuerte, más definido. Era como si algo o alguien arrastrara los pies por el suelo. Di un paso atrás, pero algo me impulsó a seguir adelante. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y pesado, casi irrespirable. Giré la linterna hacia el fondo del pasillo. No había nada, ni un movimiento, ni una sombra, solo el reflejo débil de la luz sobre la pared descascarada. Y entonces ocurrió. El sonido volvió, esta vez detrás de mí. Me giré tan rápido que la linterna casi se me resbala, pero no había nadie, solo el mismo pasillo silencioso por el que acababa de pasar. El frío aumentó. No era físico, era un frío que parecía surgir del lugar mismo. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera observándome, acercándose sin prisa.
El edificio siempre había tenido su historia, de accidentes, de rumores, de empleados que no duraban, pero nunca le había dado importancia. Ahora todo cobraba sentido. Seguía avanzando, intentando terminar el recorrido, aunque cada paso se sentía como caminar dentro de una pesadilla. Fue entonces cuando la luz de la linterna falló. Parpadeó 3 veces y se apagó. El pasillo quedó sumido en una oscuridad total. No era una oscuridad normal, era espesa, casi viva. Mis manos temblaban mientras trataba de encenderla de nuevo. En ese instante sentí un soplo helado en la nuca, tan real que mi piel se erizó al instante. No había corriente, no había ventanas abiertas, no había explicación. Me quedé inmóvil. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuché una respiración. Lenta, profunda, cercana, pero no podía ver nada. Cuando la linterna por fin volvió a encender, la luz reveló algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Una sombra alargada, imposible, proyectada sobre la pared. No era la mía. Era más alta, más delgada, y su forma parecía distorsionarse como si no perteneciera a este mundo. Parpadeé. La sombra ya no estaba. Corrí. No pensé en nada más. Bajé los pisos sin mirar atrás, con el corazón golpeando como si fuera a romperse. Al llegar al primer nivel casi no podía respirar. Me apoyé en la pared intentando convencerme de que lo había imaginado. Pero no fue imaginación. Aún podía sentir esa presencia siguiéndome, casi pegada a mi espalda. Cuando finalmente amaneció y entregué el turno, supe que ya no iba a ser el mismo. El edificio, con toda su historia y silencio, me había mostrado algo que siempre había estado allí, esperando, observando. Y aunque sigo trabajando, cada noche, al subir al 5.º piso, siento ese mismo frío recorriéndome, esa misma sensación de que no estoy solo, porque desde aquella noche sé que no lo estoy. Era mi primera noche como guardia de seguridad en esta nueva propiedad. El edificio se alzaba, una estructura gris y deslucida, bajo un cielo tan denso que parecía estar conteniendo la respiración. Un viejo complejo de oficinas que había sido semiabandonado tras una quiebra y ahora estaba en proceso de remodelación. Estos lugares tienen un aire particular, una mezcla de historia olvidada y humedad persistente que se siente más pesada que el aire. El oficial que cubría el turno saliente me entregó las llaves y la linterna de mano, una pieza metálica pesada, más tranquilizadora por su peso que por la luz débil que proyectaba. El reporte es aburrido, solo un par de luces parpadeantes en el 3.er piso. Cierra bien al salir, y ya sabes, mantente despierto, me dijo con un bostezo forzado antes de arrancar. Me quedé solo. La sensación de soledad en un espacio inmenso y vacío es única. Es un silencio que suena. Dentro, el vestíbulo principal era un pozo de sombras. El suelo de mármol opaco reflejaba tenuemente la luz de la calle que se colaba por los ventanales altos. El aire era frío, un frío que no venía del clima, sino de la inactividad, del encierro prolongado. Mi primera tarea era la ronda exterior. Caminé alrededor del perímetro.
El viento jugaba con unos plásticos de construcción, creando un susurro seco y reptante. La linterna trazaba un cono amarillo sobre el concreto y los arbustos descuidados. Todo normal, demasiado normal. La verdadera prueba comenzó adentro. El ascensor estaba fuera de servicio, por lo que tomé las escaleras de servicio. El sonido de mis botas resonando en el cemento desnudo era el único compás audible. Subí al primer piso. Oficinas pequeñas, escritorios cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. Al llegar al segundo piso, la temperatura bajó perceptiblemente. No era solo frío, era un cambio brusco, como cruzar un umbral invisible. Al llegar al tercer piso, donde el oficial saliente había reportado la anomalía, el silencio se rompió. Era un sonido sutil, casi imperceptible, como si alguien estuviera deslizando una silla de metal muy lentamente sobre un piso de baldosas. Me detuve en seco, el corazón golpeándome contra las costillas. No debía haber nadie aquí. Apagué la linterna. La luz de la luna, ahora una mancha borrosa tras las nubes, apenas penetraba las ventanas sucias, solo lo suficiente para percibir las siluetas. Permanecí inmóvil junto a la escalera, conteniendo el aliento. El sonido se detuvo. Esperé. El silencio se volvió denso, opresivo. Encendí la linterna de nuevo y entré. El haz de luz barría pasillos oscuros. Las oficinas del tercer piso eran amplias, diseñadas para ser centros de llamadas o grandes salas de reuniones. Estaban completamente vacías. Recorrí cada cubículo, cada esquina. No había silla, ni baldosas. El piso era de madera laminada. No había nada movido. Solo las luces. El reporte era correcto. Al final del pasillo, una serie de bombillos fluorescentes en el techo parpadeaban de forma errática. No era una falla eléctrica normal. Parecían pulsar, encendiéndose y apagándose con un ritmo lento y deliberado, como si respiraran. Continué con la ronda, tratando de racionalizar lo que había oído. Un roedor grande, quizás. O el viento. Pero mi cuerpo no aceptaba la explicación. Llegué al último nivel, la azotea. La puerta de metal de la azotea siempre estaba asegurada, y por una buena razón. Era peligrosa. Al abrirla, el viento me azotó el rostro, trayendo consigo el hedor metálico y acre de una ciudad durmiendo. Hice mi inspección rápidamente, verificando las compuertas y el equipo de aire acondicionado. Al darme la vuelta para entrar, vi algo en el suelo, justo al lado del hueco del ascensor en desuso. Cerré la puerta de la azotea con una prisa nerviosa. El metal de las escaleras se sentía helado bajo mis dedos mientras bajaba, sin importarme el ruido de mis pasos. Ya en el vestíbulo principal necesitaba recuperar la compostura. Revisé las cámaras de seguridad en el pequeño cuarto de monitoreo. La imagen era granulada, los ángulos limitados, pero al menos tenía ojos electrónicos cubriéndome. Me senté detrás del escritorio, mi linterna y las llaves frente a mí, y miré los monitores. Y entonces ocurrió. En el monitor que mostraba el pasillo principal del tercer piso, la luz estática del monitor se vio perturbada por una silueta. Estaba en la penumbra, a contraluz de las ventanas. Era una figura alta, desgarbada. La figura no se movía, simplemente estaba parada allí. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Mi segundo impulso fue encender la radio y llamar a mi supervisor, pero mi mano se congeló a mitad de camino.
La figura no se movía, no caminaba, no parecía estar haciendo nada. Mis ojos estaban pegados a la pantalla. Conté hasta 20, esperando a que se moviera o se fuera, y entonces, muy lentamente, la figura comenzó a desplazarse. No caminaba, parecía más bien deslizarse, y no se movía hacia adelante, sino que se acercaba al lente de la cámara en un movimiento diagonal, lento, inhumano. Cuando estuvo a unos metros, la cámara capturó algo que me hizo tragar el alto. La figura se torció, su cabeza no giró, el cuerpo entero se inclinó de forma antinatural hacia el lado, como si la espina dorsal fuera de goma, y la cabeza que antes estaba oscura se giró para mirar directamente al lente. En ese instante, la imagen de la cámara se convirtió en estática. Ruido blanco, un miedo primario me invadió. Me levanté de golpe, tirando mi silla. Salí disparado de la cabina de seguridad. La lógica me gritó que subiera para investigar, pero el instinto gritó más fuerte. En vez de eso, busqué un lugar seguro, el baño de empleados. Me encerré en un cubículo. Las baldosas frías, el olor a desinfectante industrial, todo era familiar y por un breve instante reconfortante. Me quedé allí, de pie, en la oscuridad total. Solo el latido de mi corazón y el zumbido distante de algún equipo eléctrico. El silencio volvió, y entonces, desde fuera de la puerta del baño, un ruido. No el golpe de una bota, ni el deslizamiento de una silla. Era un sonido arrastrado, como si algo muy pesado, pero suave, estuviera siendo friccionado contra el suelo de mármol del vestíbulo. El arrastre era lento, pesado, y lo más aterrador, se acercaba. Pudo haber sido mi imaginación, pero escuché un leve clic, como si alguien hubiera bajado la palanca de un inodoro justo en el cubículo junto al mío. No había sonido de pasos, solo el arrastre en el mármol, ahora muy cerca de la puerta del baño, y el sonido del agua en el inodoro vecino, seguido de un silencio espeluznante. Apreté la linterna con tanta fuerza que mis nudillos dolieron. El sonido de arrastre se detuvo, justo delante de la puerta de mi cubículo. El silencio era absoluto. Podría haber jurado que sentí el aire moverse justo debajo de la separación entre mi puerta y el piso, un aliento que no era de este mundo. Justo cuando estaba a punto de gritar, un último sonido, un roce seco y áspero, como si una uña muy larga estuviera rascando la pintura delgada de la puerta de metal del cubículo, justo al nivel de mi cabeza, y luego un susurro que no era aire ni voz, sino algo entrecortado y grave que parecía vibrar en los huesos. Duró un segundo, y luego el sonido de arrastre se reanudó, esta vez alejándose del baño, lentamente, regresando al corazón silencioso del vestíbulo. Me quedé inmóvil, petrificado en la oscuridad. Por lo que parecieron horas, el miedo no me permitió moverme. Cuando el sol comenzó a asomarse, tiñendo el cielo de un gris pálido y anémico, abrí la puerta. El vestíbulo estaba vacío. El oficial del turno de día entró, trayendo consigo el alivio de la normalidad. La luz del día, el olor a café y la voz humana rompieron el hechizo. Entregué el reporte. Luces parpadeantes, sin incidentes.
Nadie me creería. Yo mismo casi no me creía. Al salir, el sol me golpeó el rostro, quemándome los ojos acostumbrados a la oscuridad. Mientras caminaba hacia la furgoneta, me di cuenta de que mi mano derecha seguía cerrada en un puño. Al abrirla, sentí algo áspero y pegajoso. No era tierra ni polvo. En la palma de mi mano, incrustada en la piel, había una única y muy larga astilla de madera. La madera solo estaba presente en el tercer piso, en el suelo laminado de la oficina donde la figura se había deslizado.